por Monseñor José Julio Martínez, El drama de Jesús, parte segunda, La vida pública, capítulo 11. ¿Qué haremos para perderle? De vuelta a Galilea, después de la fiesta que había ido a celebrar en Jerusalén, caminaba cierto día Jesús, seguido de sus discípulos, por un sendero que atravesaba un campo de trigo. Llegaban ya a madurez las espigas, estábamos pues en plena primavera, no lejos de la fiesta de la Pascua. Era un día de sábado. Haría ya un año completo que el Salvador había comenzado a predicar públicamente. Le faltaban aún 2 años antes de su muerte. Los que seguían al Divino Maestro, sus discípulos, que tan pobre vida hacía, no siempre estaban seguros de tener el pan cotidiano. Y así fue que en este sábado sus discípulos, que tras él iban, se vieron obligados, para calmar el hambre, a coger algunas espigas que frotaban entre sus manos para quitarle los granos. Nada tenía en sí de reprensible ese acto. La ley judía incluso autorizaba expresamente a cualquiera que atravesase una viña o un campo de cereales a coger algunos racimos o algunas espigas para calmar el hambre o la sed, con tal de consumirlos en el mismo lugar. Pero los fariseos del lugar, que con ánimo de espiar a Jesús le habían seguido incluso en la soledad de la campiña, quizás para ver si caminaba más de los 2000 codos, que era la distancia máxima que los rabinos permitían andar en un día de sábado, que en nuestra medida son 1000 metros, o 10 cuadras, como decimos habitualmente. Pronto descubrieron estos fariseos en la conducta de los discípulos ocasión de censura. Se acercaron al Salvador, pues él era naturalmente el responsable de lo que hacían sus discípulos, y le dijeron en tono severo: «Mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado». Se podrían dar abundantes pormenores sobre la manera excesivamente rígida con que los escribas contemporáneos de nuestro Señor decían que se debía observar el descanso obligatorio del sábado. Según el texto auténtico de la ley, en el libro del Éxodo, que no desciende a ninguna particularidad ni da detalles, habían ellos levantado todo un sistema de ejemplos y casuística que resuelve cada uno de los casos que se podía presentar, a menudo ridícula, que bajo la apariencia de proteger el sábado lo habían transformado en una verdadera carga. Según su exagerado sabatismo, coger 2 espigas de trigo era ya trabajo de cosechador, que estaba formalmente prohibido. Desgranarlas en la mano era separar el grano de la paja, trillar, que era también una falta grave, al decir de aquellos espíritus estrechos. Según esto, los discípulos del Salvador eran gravemente culpables, 2 veces culpables, por cosechar y por trillar, y el Maestro, que semejante escándalo toleraba, era, ya se ve, partícipe de su culpabilidad. Jesús toma la defensa de sus discípulos y le responde: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando tuvo necesidad y padeció hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios en tiempo de Abiatar, sumo sacerdote? Tomó y comió los panes de la proposición, y dio a los que con él estaban lo que no era lícito comer ni a él, ni a los que con él iban, sino solo a los sacerdotes. El ejemplo, tomado de la historia de David, es de mucha fuerza. Estaba prohibido entre los hebreos, a cualquiera que no fuera sacerdote, comer aquellos 12 panes que se renovaban cada sábado, llamados panes de la proposición. Se llamaban así porque estaban puestos en una mesa de oro dentro del tabernáculo, en el lugar llamado Santo, para representar delante de Dios a las 12 tribus de Israel,
una por cada pan. Mas con todo eso, el sumo sacerdote no puso reparo en dar de comer a David de esos panes para aplacar su apremiante hambre, al no tener otra cosa que comer. Como los fariseos, que se preciaban de conocer a fondo las Escrituras, no se acordaban de esa circunstancia, ni sabían hacer aplicación de ella. A considerar había que existía la posibilidad de romper una ley mucho más severa, como era la de comer los panes de la proposición para saciar el hambre, cuánto no iban a poder romper una ley humana impuesta por los escribas y los fariseos de no poder arrancar espigas en un sábado. Y prosiguió nuestro Señor con otro ejemplo. ¿O no habéis leído en la ley cómo los sacerdotes trabajan en el templo el sábado y no cometen ningún pecado? Pues yo os digo que está aquí el que es mayor que el templo. Si se consideraran simplemente los hechos, habría que decir que los sacerdotes y los levitas violaban continuamente el sábado, porque en tales días su trabajo era mucho mayor que de costumbre, porque había muchos más sacrificios, hasta el punto de que era preciso duplicar el número de los sacerdotes. Y eso no obstante, ¿quién hubiera pensado en acusarlos? Todos admitían que una obra servil hecha para el culto deja de ser servil, como dice el Talmud. ¿Con qué majestad añadió Jesús como conclusión de este argumento? Pues yo os digo que aquí está quien es mayor que el templo. Alude a sí mismo como Mesías. Él se proclama Mesías y como tal es mayor que el templo. Tenía por lo tanto derecho de interpretar la ley y en caso necesario de dispensar de ella a sus discípulos, de igual modo que el Señor permitía el trabajo de los sacerdotes los días de sábado. Jesús concluye su argumento con una frase elocuente. El sábado ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. El reposo del sábado había sido instituido por Dios como un beneficio para los israelitas, un descanso, y no como una pesada carga. A título de Mesías, de autoridad suprema, está pues el sábado debajo de su inmediata inspección, y a él le corresponde determinar, sin oposición de nadie, lo que en tal día es permitido o prohibido, según el espíritu de la ley. Pero notemos bien esto. Jesús todavía no intenta abolir el sábado, como tampoco los sacrificios y las otras instituciones del judaísmo. Se contenta, por el momento, con explicar el precepto y desembarazarlo de todas las falsas interpretaciones que tan tristemente le habían recargado hombres sin mandato y sin inteligencia. Y tan bien enderezado fue su razonamiento, tanto peso tenía, que ninguno se atrevió a refutarlo. Así, el Divino Maestro emplea sucesivamente, y a veces al mismo tiempo, el buen sentido, el sentido común, la indignación, la ironía, el milagro, lo que sea necesario para restituir en las almas la verdadera idea de la religión. Sus enemigos por el momento callaron, pero al cabo de algunos días volvieron a enfrentarse con él. Era también sábado, y Jesús estaba enseñando en la sinagoga como era su costumbre. Se hallaba también en la sinagoga un hombre cuya mano derecha estaba seca, es decir, atrofiada, rígida, inerte, a consecuencia de una parálisis local que había paralizado la circulación de la sangre en aquel órgano. Este mal siempre se ha tenido por incurable cuando ha durado notable tiempo, y si la medicina ha conseguido alguna vez curarlo, nunca ha sido de golpe, sino progresivamente. San Jerónimo dice que aquel infortunado hombre había sido albañil, de modo que iba a quedar reducido a mendigar si Jesús no lo curaba.
Mezclados en la asamblea, sentados en sitios de honor, que ellos sabían buscar muy hábilmente, se hallaban varios fariseos, su atención fija en nuestro Señor, pero con pensamientos harto malignos. Sabían que el reposo obligatorio del sábado no era obstáculo para las curaciones maravillosas de Jesús, y esperaban que delante de ellos mismos sanaría a ese pobre enfermo. Entonces podrían acusarle ante la autoridad religiosa. También en este punto era odiosa la severidad de los escribas y los fariseos, que no permitían curar en sábado a un enfermo como no fuese en peligro de su vida. En todos los demás casos eran inexorables, juzgando por violadores del sábado aun a los que en este día llevasen a los enfermos unas palabras de consuelo. Desventurado quien se rompiese un brazo o padeciese una torcedura de pie en un día como sábado. Tenía que aguardar a que el sol se pusiese para poder recibir los primeros cuidados. Ni siquiera se toleraba derramar un poco de agua fresca en las heridas. Como Jesús tardaba demasiado en curar a este hombre, tomaron ellos la delantera y le hicieron esta insidiosa pregunta: ¿es lícito curar en sábado? Pero como él leía sus pensamientos más íntimos, lejos de caer en el lazo que le tendían, frustró su astucia con divina sabiduría. Dirigiéndose al punto al enfermo, le dijo en tono de mando: levántate y ponte en medio, ven. Esta vez va a dar a su milagro todo el esplendor posible, para protestar en alta voz contra los falsos principios de los escribas respecto del sábado. Obediente al mandato, salió al medio de la asamblea. Adivínase con qué emoción este pobre hombre. Les dijo a su vez Jesús a los escribas: yo os pregunto, ¿es lícito en sábado hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? El lenguaje era diferente, transformaba el alcance del acto y declaraba que no solo no había falta en curar a un enfermo en el día del sábado, sino que muy al revés, habría una falta y un pecado en no curarle. El dilema del fariseo era obrar o no obrar. El del Salvador es hacer el bien o no hacerlo, cuando muchas veces no hacer el bien equivale a cometer un pecado. Si no lo hago, estoy haciendo un mal. Claro, la respuesta era evidente. Por eso los enemigos se callaron y no dijeron nada. Se hubieran acusado a sí mismos de haber respondido. Entonces Jesús les dijo con severidad: ¿quién habrá de vosotros que teniendo una oveja, si ésta cayera en un sábado en un pozo, no la eche de la mano y la saque? Pero ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? En efecto, el propietario de un animal que cayese en un pozo o en un hoyo, en una de aquellas cisternas frecuentemente disimuladas por el ramaje, en medio de los campos de Oriente, ese tal estaba autorizado por la escuela farisaica a hacer, incluso en día de sábado, lo que fuera preciso para sacarlo, que quizás era mucho trabajo. Este ejemplo, sacado del sentido común y de la práctica habitual, acabó de confundir a esos preguntones, que permitiendo un trabajo tal vez considerable para evitar una pérdida material, que era la muerte de una oveja, le negaban a Jesús el poder de curar a un enfermo por medio de una simple palabra. Ante el silencio general, consideró Jesús que quien calla otorga, y dijo: entonces es lícito hacer bien en sábado. Y pasando sobre sus adversarios una mirada, en la que se leía, dice el evangelista San Marcos, una mezcla de indignación y de tristeza. Indignación por su malicia y su mala fe, de tristeza por lo duro de sus corazones. Entonces le dijo al enfermo: extiende tu mano. Y aquella pobre mano, inerte quizás hacía mucho tiempo, se extendió sin dificultad. Estaba milagrosamente curado y tan sana le quedó como la otra.
Furibundos por haber sido vencidos y humillados ante toda la concurrencia, los fariseos, apenas salieron de la sinagoga, hicieron junta con los herodianos para concertar de traza común la manera de ejecutar el criminal designio de perder a Jesús. ¿Qué haremos para perderle? Aquí, igual que en Jerusalén, en Galilea se decidió desde el principio dar muerte al Salvador. La dificultad consistirá hasta la última hora en el modo de ejecutarlo. Sabiendo Jesús que querían perderle, se retiró con sus discípulos hacia el mar de Galilea, y detrás de él fueron muchos de Galilea, y de Judea, y de Jerusalén, y de Idumea, y de la Decápolis. Y al oír las cosas que hacía, vino a él una gran muchedumbre de los alrededores de Tiro y Sidón. Ya de los pueblos paganos empiezan a acercarse a nuestro Señor. Debió de ser aquella una retirada, más que una retirada, una marcha triunfal. El mesianismo estaba desplegado por todas partes. El pueblo ardía de entusiasmo. Las turbas se arremolinaban alrededor de Jesucristo. Donde quiera que se presentase el Nazareno, se precipitaban los sanos a oír al joven maestro, los enfermos a tocar al misericordioso taumaturgo, los demonios a sujetarse y postrarse ante el Señor omnipotente. Le oprimían, le empujaban hasta el mar. Dicen así los evangelistas con gracia. Advirtió a los discípulos, Jesús, que se le pusiese una lancha, una barca, para que la turba no lo oprimiese. Porque como sanaba a muchos, se le echaban encima todos, deseando tocarle cuantos tenían enfermedades. Le presentaron todos los enfermos, cogidos de varias dolencias y tormentos, y los que tenían demonios, y lunáticos y paralíticos. Él los curó a todos, pero les mandó que no dijesen nada a nadie. De manera que así se cumplía lo que estaba dicho por el profeta Isaías. Y aquí mi siervo, a quien he elegido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré en él mi espíritu, y él anunciará el juicio a las gentes. No reñirá ni clamará, nadie oirá gritos suyos por las plazas. Las naciones pondrán en él sus esperanzas. Aquí está compendiado todo el drama de Jesús. El Padre Celestial lo presenta a los hombres y dice por medio del profeta: este es mi servidor, este es mi elegido, mi amado. Yo le he ungido por mi Espíritu Santo para que anuncie a las gentes la verdad y la salvación. Será tan misericordioso que el pecador más pecador no se perderá si acude a él. La caña casi rota, él no la acabará de romper, al contrario, la curará. Y no apagará el pabilo que todavía humea. Jesús, por su parte, cumple el encargo que su Padre le confió. Ha sido enviado para traer consuelo a los afligidos y a anunciar a los pobres el alegre mensaje del reino. Se la pasa haciendo bien y sanando a todos. El pueblo lo sigue, el pueblo se le entrega. Las expresiones evangélicas, tomadas en su conjunto, son realmente impresionantes. Dicen, por ejemplo, su fama se divulgó por toda la región de Galilea, era elogiado por todos, todos le andaban buscando. Toda la ciudad se había congregado a la puerta de su casa, corrió su fama por toda la Siria, las gentes le buscaban y fueron hasta donde él estaba, y le detenían para que no se les fuese. Se lanzaban sobre él para tocarlos, cuantos tenían enfermedades. Y lo último, dijo a sus discípulos que le pusieran una barquilla para que la muchedumbre no le oprimiese. Jamás un hombre ha sido tan amado por el pueblo. Mas entre tanto, los escribas y fariseos, llenos de furor, hablaban unos con otros qué harían con Jesús. Saliendo de allí, se juntan con los herodianos, antes sus enemigos irreconciliables, y consultan contra él qué harían para perderlo.
Este es el drama de Jesús. El pueblo lo ama. Los jefes del pueblo quieren matarlo.